Pueblos que utilizan la economía generan una situación, unos hechos que luego incluso comunicacionalmente pues atribuyen la responsabilidad a un modelo, al gobierno, cuando en realidad lo determinante de lo que está ocurriendo en Venezuela son distorsiones intencionadas de los mercados y la economía en general. Influye definitivamente en el momento en que nos impiden hacer transacciones financieras, sobre todo cuando están en dólares, por ejemplo. Eso dificulta la importación de alimentos, la importación de medicamentos, de insumos, y eso incide en, digamos, los procesos de producción y en el consumo. Y además los hace más costosos, porque en esa medida tenemos que buscar alimentos y medicamentos en otros, digamos, otros países, con otras empresas, eso encarece. Eso por una parte, ¿no? Y ese es uno de los mecanismos de la guerra económica, el bloqueo financiero, que se refleja en las sanciones firmadas, por ejemplo, por el presidente Donald Trump en contra de la principal empresa de Venezuela, que es PDVSA, que es la empresa petrolera. Y decimos que es la principal porque es la empresa que en Venezuela genera el 98% de las divisas del país. Las exportaciones en Venezuela, el 98% es petróleo. En el momento en que sancionan esa principal empresa, que le impiden hacer transacciones financieras, vender bonos, comercializar el petróleo, pues están entonces también afectando a la economía en general. Entonces eso es lo que, digamos, está en el marco del bloqueo financiero y el embargo comercial. Y luego hay otros mecanismos que agreden al pueblo venezolano desde lo económico. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el incremento de precios, que seguramente ustedes han leído. Precios de los productos básicos. Precios de los productos básicos y en general los precios de la economía, ¿no? Un proceso inflacionario, incluso a niveles de hiperinflación, pero que aunque, digamos, el argumento dicen que tiene que ver con un problema de caída de la producción, que hemos tenido una disminución de la producción, sobre todo por este tema de la exportación petrolera, no está en términos proporcionales con los incrementos de precios. Pero es que hay una brecha cambiaria, es decir, hay un tipo de cambio que es el que establece el Banco Central y este otro tipo de cambio en este supuesto mercado negro que existe, allí se transan divisas. El problema es que ese no es el valor de la moneda. Aunque al final las personas terminan comprando y vendiendo a ese tipo de cambio, las condiciones reales de la economía no son ese valor que se está marcando allí. Por ejemplo, pero, ¿y los controles entonces? 7 de la noche, en el cual la doctora Curcio dará una clase magistral sobre el tema de la economía en nuestro país. Y por supuesto la invitación ha sido abierta para que puedan asistir académicos y representantes de las universidades. Luego ese mismo día, al mediodía, tenemos una reunión con el vicerrector de extensiones, el profesor ¿de qué universidad? Antonio Medina. Antonio, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí, señor, y también con el decano de la Facultad de Economía, para ver si el próximo año pudiéramos realizar en extenso un seminario donde nuestra querida doctora pueda estar presente y realmente contribuir a esa formación a nivel de las ciencias económicas, que es muy interesante e importante porque es la que dirige prácticamente la política. Yo siempre manifiesto que en todo proceso o sistema político, bien sea capital o capitalista o social o socialista, el fondo fundamental es la economía. Entonces tenemos que saber manejar nuestra economía para poder seguir adelante. ¿Cuál es el objetivo de ustedes realizar este tipo de actividades? No es la primera profesional venezolana que viene a República Dominicana. Desde el punto de vista económico, en virtud de que en estos momentos en nuestro país se encuentra prácticamente estamos en un momento o una época en la cual que por decisión del gobierno nacional se implementó a partir del 2 de octubre un nuevo cono monetario y con ello el lanzamiento de una moneda, de una criptomoneda con la finalidad de salir a la defensa de la economía y como bien lo estaba describiendo nuestra querida doctora Curcio, ha afectado nuestro sistema económico y social, producto del bloqueo y por supuesto las barreras financieras que nos han impuesto
para impedir de que podamos obtener los principales insumos de abastecimiento necesarios para el sistema de salud, el abastecimiento en cuanto a los alimentos y, por qué no, los rubros para mantener el parque industrial. En ese contexto, pues, mejor que una profesional del área con las aclatadas condiciones intelectuales de la profesora, de la doctora, para que nos dé una disertación al respecto y que podamos entender mejor profundamente lo que ocurre en nuestro país. Un poco lo que les decía, hay una manipulación política del tipo de cambio, el tema del bloqueo, y eso genera y desencadena toda esta situación. Entonces, bueno, por una parte compartir estos análisis, revisar con colegas experiencias, digamos, de lo que ha sido este proceso de investigación, y al mismo tiempo informar, mostrar qué es lo que está ocurriendo, ¿no?, en Venezuela, tanto en cuanto a descripción como a sus causas. A nuestra querida patria, Venezuela. El último plan se realizó recientemente, el sábado pasado. Ya tenemos un listado de aproximadamente 50 connacionales en el cual están inscritos y que tenemos. Se está haciendo de manera gradual. Sí, se va haciendo a medida que se van presentando hasta el punto de poder cumplir con las plazas para poder coordinar el avión que debe de retornar a nuestros connacionales al país. En esta última, yo decía a una periodista el día sábado, ¿no?, que en el primer plan se caracterizó porque hubo un porcentaje medio en el cual muchos venezolanos con problemas y con dolencias, y venezolanas con temas de salud, se retornaban porque los aquejaba y no podían. Que hay que destacar que muchos de ellos no se fueron de la República Dominicana porque no tenían el dinero para retornar hacia su país, y que otros también prefirieron ser deportados para poder llegar a Venezuela, justamente por la situación que estaban viviendo en República Dominicana, que no es de las mejores, porque también los dominicanos tenemos una situación que no es muy. Sí, muy un problema halagadora, social que se presenta en todos nuestros países, y usted lo ha dicho muy acertadamente, ¿no? Muchos de ellos no tenían cómo pagar un pasaje para retornar a Venezuela. La tasa de salida por el tiempo que han pasado acá en República Dominicana son variables que, por supuesto, influyen en la solución de un problema. Y en ese contexto, pues, hay que agradecer al gobierno dominicano por toda la paciencia, por supuesto, y permitir todas las coordinaciones necesarias con la Dirección de Migración, con la Cancillería y con las mismas autoridades del aeropuerto de acá de República Dominicana, de las Américas, por supuesto, en el cual nos han permitido, pues, permitir la fluidez de este plan, y que en una relación bilateral entre el Estado dominicano y el Estado venezolano se ha podido cumplir el mismo sin mayor inconveniente. Referente a estos casos, hay que recordar que las autoridades de seguridad y policiales de República Dominicana están en las investigaciones del caso, haciendo las experticias, por supuesto, de todo lo que pudieron haber determinado en el sitio de los sucesos, en el cual de alguna otra manera van a puntualizar qué fue lo que realmente ocurrió. Uno, cuando tiene información de la prensa, lee alguna otra opinión. En este contexto, lo que sí es cierto es que se encontraba en el referido local, y por lo cual, aparentemente por una discusión, por una discusión que ocurrió allí, pues hubo este lamentable hecho en el cual falleció el connacional venezolano, y hay una venezolana la cual de alguna manera también salió perjudicada.